Un saludo para cada uno de los integrantes del seminario Páginas de Freud. A continuación voy a realizar el comentario correspondiente al apartado con el que trabajamos esta semana, como siempre dando mi agradecimiento a la compañera en la coordinación, Erika, y a quienes realizaron su propia intervención que me permitió elaborar esta reflexión. Y en ella quisiera primero señalar que en Freud hay una aproximación al marxismo que abre la posibilidad de un diálogo entre ambos saberes. Esa posibilidad de un diálogo entre ambos saberes, que creo ya habíamos anticipado en el porvenir de una ilusión, por ejemplo, cuando Freud habla de la necesidad de evitar que la cultura imponga un plus de privación para algunos sujetos, o cuando menciona la posibilidad de que los oprimidos se identifiquen con los opresores, es decir, esos espacios donde Freud anticipa los posibles vínculos entre su trabajo y su comprensión del sujeto humano y el ámbito de lo social, permiten entonces junto a este apartado la posibilidad de un diálogo que sea capaz de dar lugar no tanto a una visión total, a otra cosmovisión que resolvería todo, una teoría del todo que combinara pues el pensamiento marxista y el pensamiento psicoanalítico, sino más bien a enriquecer la formulación de los problemas, digamos, señalarlos con mayor precisión y a su vez a orientar reflexiones más complejas en torno a los fenómenos propios de lo humano. Y en ese sentido, esa posibilidad de diálogo que establece Freud parte de su propio desconocimiento del marxismo, pero a la par realiza una crítica de algunos de sus derivados que parece bastante importante. En primer lugar, hay una necesidad, nos dice Freud, de atender a las fuerzas pulsionales para la comprensión de las formaciones sociales. En segundo lugar, nos podemos encontrar con ese elemento que tendría que ver con resaltar el lugar de la técnica en las modificaciones sociales. Y en tercer lugar, un poco con la prevención y la crítica de la posible deriva dogmática del marxismo. Frente al primero de los elementos, Freud tiene razón de alguna manera al resaltar la importancia que cobran en el sujeto sus pulsiones a la hora de pensar el lugar que ocupa dentro de la sociedad. La pulsión de autoconservación, la pulsión tanática, el placer de agredir, la demanda de amor o el principio de placer aparecen para Freud como factores psicológicos indispensables para poder comprender las formaciones sociales. Por ejemplo, solo si partimos de una consideración del ser humano, digámoslo en los términos de Kant, que también se pueden vincular con el pensamiento de Freud, una consideración que parta de su carácter de insociable sociabilidad, que lo hace establecer una relación siempre conflictiva con sus congéneres. Solo en este caso se entiende que las sociedades humanas estén regidas por la discordia, dirían los griegos, por eris, y por el poder de unión o la filialidad, también en los griegos. Es decir, que solo si partimos, por ejemplo, de la consideración del ser humano como un ser que tiende a lo mejor, pero también a lo peor en relación, por ejemplo, con los otros, es posible entender entonces que este establece unas relaciones en el ámbito de lo social que están marcadas todo el tiempo por la posibilidad de la integración, pero también por la posibilidad de la disolución. Y este aparece entonces como un conflicto constitutivo. Sin embargo, no se trata, como nos previene, por ejemplo, Marcuse, de establecer una comprensión de lo político donde lo social también y lo económico se expliquen por una reducción mecánica a factores de orden psicológico. Y en eso hay que tener también, para establecer el diálogo, cierto cuidado con la formulación de Freud, sino que este diálogo del que nos va haciendo, digamos, partícipes este apartado de Freud,
requiere establecer entonces las mediaciones que permitan comprender las formas en las que interactúan los diferentes campos en su complejidad, de la manera en la que interactúa el sujeto y en la que se posiciona y se vincula con el campo de lo económico, el de lo social, el de lo político y en general el lugar de la cultura. Y esto evitando cualquier forma de reduccionismo. Solo así sería posible, como menciona Freud, establecer una ciencia capaz de comprender los elementos estructurales de la sociedad. En segundo lugar, Freud nos señala la importancia de la técnica y el vínculo que ésta permite establecer entre la cultura y la naturaleza. Y a este respecto, es necesario mencionar que sí, en efecto, como lo indica Freud, la técnica ocupa un lugar fundamental dentro de las relaciones sociales, pero también en esta misma vía de lo que mencionábamos con el primer punto, es necesario recordarnos que el análisis de la técnica y de la forma en la que el ser humano se transforma en su uso y transforma la naturaleza, fue pensado por Marx de tal manera que existe una mayor solvencia explicativa que evita precisamente las derivaciones mecánicas, tanto así que Zuleta nos recuerda que el análisis marxista es mucho más rico y más sólido que, por ejemplo, el de un autor como Heidegger, que habría también se habría abocado sobre el pensar la técnica. Es decir, que en efecto, como menciona Freud, hay que pensar el lugar que ocupa la técnica y las modificaciones a las que puede dar lugar en el campo de lo social, pero que para eso no se trata propiamente de una crítica al marxismo, sino también se trata precisamente de ir al marxismo para pensar, por ejemplo, cómo esa técnica se ve modificada en los modos de producción, y a su vez cómo esa técnica empieza a establecer las modificaciones en esa relación y en esa dialéctica entre la cultura y la naturaleza. Y en tercer lugar, que es quizás el punto en el que hay que atender con mayor cuidado a Freud, aceptando mucho de lo que formula también, es en eso que menciona como la tendencia de algunas formaciones del marxismo, tanto en la relación de algunos sujetos en su singularidad con los postulados de Marx, como en el caso que menciona allí propio pues del caso de la Unión Soviética, en la forma en la que se han interiorizado algunos de sus postulados. Y eso tiene que ver fundamentalmente con que Freud nos señala que en muchos de los casos el marxismo se convierte en una cosmovisión que cree poder resolverlo todo. Es decir, que el marxismo da lugar entonces a cierta formación religiosa en la medida de que impone primero prácticas de poder donde se puedan prohibir formas del pensamiento, y se procede frente a cualquier otra cosa que no sean los postulados de Marx, como si se tratara necesariamente de un peligro o de algo que atenta contra la verdad de los dogmas constituidos. En esto yo quisiera tener precisamente el cuidado, lo mencionaba, de señalar que esto no es necesariamente una deriva del marxismo, pero que a su vez sí es una deriva posible. Es decir, que no aparece como necesaria, pero sí es una posibilidad en la medida de que se reemplaza y se puede reemplazar la ilusión religiosa de un transmundo por la posibilidad de una sociedad perfecta en la que desaparezca cualquier forma de conflicto, es decir, por de alguna manera la idea de un paraíso terrenal. Y a propósito de eso, es bueno volver sobre Zizek, frente a esta consideración y mencionar que entonces es necesario prevenirse en diferentes campos en la contemporaneidad que pueden dar lugar a esta posibilidad y que ya no lo hacen solo dentro del marxismo. Por ejemplo,
pensar todo la postura pues de lo que él menciona como el ecologismo, que consideraría que de lo que se trataría es de restaurar el equilibrio y la buena relación que tiene el ser humano con la naturaleza para resolver los problemas sociales. Y en esto hay que ser claros, ya lo habíamos visto con Freud, y es que hay que partir de reconocer que no hay posibilidad de retorno al equilibrio natural, que hay que aceptar la decisión del ser humano en el vínculo con la naturaleza, es decir, que hay que aceptar la herida que supone la cultura y entonces evitar esa idea, esa posible ilusión en la que eliminando el conflicto con la naturaleza todo retornaría a un estado pues de supuesta perfección y de tranquilidad. O también lo menciona a propósito de esto, Sisek, señalando el caso entonces de las formas, digamos, de comprender la relación entre los sexos como una relación también armónica, el establecimiento de una relación de plena igualdad, frente a lo cual nos previene la fórmula lacaniana de no hay relación sexual, que indica, dentro de otras muchas cosas, que la tensión, digamos, o la relación entre lo masculino y lo femenino siempre será una relación tensa y una relación compleja. Y también en el ámbito de lo político, evitar las formulaciones, que es un poco de lo que nos previene en este caso Freud, y en la deriva que adoptó de alguna manera el marxismo y que puede seguir adoptando, y es creer entonces que todos los problemas podrán ser resueltos, que todos los antagonismos desaparecerán y reconocer en esta vía que se trata de una ilusión y por eso más bien optar por la democracia en la que se sabe esos intereses contrapuestos siempre reaparecen y en la que toda solución debe ser entendida como provisional y temporal. En otros términos, en el reconocimiento de que nuestra capacidad para simbolizar, para hacer lenguaje los conflictos humanos, es decir, hacerlos de alguna manera política, siempre se van a encontrar limitados y siempre se van a encontrar con un real, con un resto de inapresibilidad con el que hay que contar para todo desarrollo en el ámbito, digamos, de la comprensión de la sociedad y del hacer político. Es decir, que podríamos decir junto a este apartado, retomando lo que acabo de mencionar, que Freud entonces nos recuerda que es necesario evitar toda forma que intente de nuevo recobrar la ilusión de la posibilidad de una totalidad en la que todo sería equilibrio, perfección y armonía. Y frente a eso, Freud menciona que el psicoanálisis no puede verse, al igual que el marxismo, como una cosmovisión, como una teoría del todo, sino que debe aceptarse en sus limitaciones constitutivas, cosa que también es necesario a veces mencionarle a algunos lectores de Freud o algunos lectores de Lacan que hacen de sus formulaciones pues unos postulados dogmáticos que lo explican todo. Y esa prevención frente a esos posibles desarrollos da lugar entonces y nos permite recordar algo que mencionaba Freud en apartados previos, que también estaba en la lectura de Zuleta, y es que frente a esta situación y frente a esta falta constitutiva, no queda otra cosa que asumir una postura trágica, es decir, una postura que se empeña por resolver de la mejor manera, por atender en una vía más o menos razonable los enigmas del humano, pero que reconoce que hay muchos que lo constituyen y lo constituirán siempre como una falta irresoluble.